Muy bien, vamos a comenzar entonces. Muy buenos días con todos. Buen día también, señorita Angie. Buen día con todos. A ver, para el día de hoy tenemos que desarrollar estos temas, la segunda revolución industrial y las ideologías obreras. Sin embargo, estamos arrastrando pues un tema de la semana pasada, así que no puedo saltarme. Tenemos que terminar pues ese tema, ¿ya? Así que vamos a dejar esta diapositiva para luego. ¿Ya? Voy a ir a lo que hicimos la semana pasada, esto de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos estudiado la semana anterior? Pues habíamos estudiado las revoluciones liberales. Vimos cómo Francia y otros estados de Europa se habían transformado y de 1848. ¿Sí? El liberalismo de Europa occidental. Pero nos faltó estudiar el nacionalismo y la unificación alemana. ¿Ya? Así que voy a ubicarme allí para empezar con este tema. Y luego ya estudiamos la segunda revolución industrial. Muy bien, muchachos. Avancemos a ver. Bien, el nacionalismo. ¿Ya? ¿Qué entendemos por nacionalismo? A ver, el nacionalismo es una ideología, ¿ya? Como tantas otras que surgieron en el siglo XIX. Este nacionalismo lo que va a hacer es defender el derecho de cada nación a tomar sus propias decisiones políticas, a decidir qué cosa hacer, sin intromisiones extranjeras. El nacionalismo va a defender el derecho de cada nación a la autodeterminación política. Así como un individuo tiene el derecho a tomar sus propias decisiones, ¿ya? Y no obedecer a otros, pues igual una nación tiene ese mismo derecho, ¿ya? De decidir su futuro político, ¿ya? Si esta nación eligió ser una república, pues bien. Si eligió ser una monarquía constitucional, pues está bien, ¿no? Ellos han tomado sus propias decisiones, ¿ya? Si estaban dominados, y han decidido pues liberarse, pues bien, ¿no? Como lo hicimos nosotros, ¿no? Con nuestra independencia, ¿no? Si decidieron pues separarse de un estado grande en el cual se encontraban, pues era su decisión soberana, ¿no? Entonces el nacionalismo lo que hace es defender los derechos de la nación, los intereses nacionales. Si comparamos, pues el liberalismo defendía los intereses individuales, las libertades individuales. En cambio, el nacionalismo no se centra en el individuo, sino en toda la colectividad, en toda la nación. ¿Ya? Llamémosle así, ¿no? Nación o la patria, ¿no? Toda la población. Algunos hablarán de raza, como Hitler. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. El nacionalismo, pues, nos da un concepto de nación. ¿Ya? ¿Qué es la nación para el nacionalismo? Pues la nación no es cualquier conjunto de personas. No. El nacionalismo nos dice que la nación es una comunidad de personas, pero estas personas están vinculadas, comparten diferentes elementos que los hace sentir, pues, miembros de una nación. El nacionalismo nos lleva a identificarnos como integrantes de una nación. Pero ¿por qué nos identificamos con una nación? Porque compartimos con esa gente eh, diferentes lazos. ¿Qué tipo de lazos? Por acá mencionamos, ¿ya? Está la lengua, el idioma, ¿sí? En Europa, estamos en historia universal, así que los ejemplos tienen que ser, ¿no? De, de Europa, de otros lados. Pues la lengua es un elemento diferenciador, pues, entre las distintas naciones europeas.
¿ya? Así que si yo tengo el francés como mi lengua materna, pues me identifico con la nación francesa. Si tengo el inglés, pues con la nación inglesa y así, ¿no? Las distintas lenguas en Europa, ¿no? Que van ahí, ¿no? Definiendo las distintas naciones, ¿ya? Entonces, si yo tengo como lengua materna la misma, ¿no? Que esta otra gente, pues me considero parte de esta gente, parte de esta nación, ¿ya? Entonces somos una comunidad de personas, pero vinculadas por el idioma y por otros elementos, como la raza. Eh, muy bien. Eh, bueno, tal vez hablar de raza, podemos pecar aquí de racismo, pero pues para el tiempo en que nos encontramos, siglo XIX, era un criterio importante, ¿no? La cuestión racial, ¿ya? Entonces podemos también diferenciar, ¿no? A las poblaciones europeas por el aspecto que tienen, ¿no? O por el origen étnico de ellos. No es lo mismo hablar, pues, de aquellas naciones de origen germano, como Alemania, Austria, de aquellas naciones de origen eslavo, ¿no? Como Rusia, Polonia, Serbia, pues también entonces hay algo que te identifica con una nación, la cuestión étnica o racial. ¿Te imaginas que alguien te diga, sí, yo soy chino, no tenga los ojos rasgados? Pues como que uno dirá, pues, pero ¿cómo es de China, no? Porque pues debe tener los ojos rasgados, ¿no? Pues estamos usando un criterio racial, ¿no? Para identificar a los miembros de una nación. Igual en el aspecto cultural, en el origen histórico, en todo lo que han vivido, ¿no? Sentirse descendientes de esos que lucharon en tal guerra, ¿no? Identificarnos con, en el caso nuestro, ¿no? Con los incas, los italianos, ¿no? Con los romanos. Eh, la religión también, la religión, el compartir creencias, ¿no? Pues los españoles, ¿no? Los identifica su catolicismo, a los italianos los identifica su catolicismo, frente pues a los alemanes que son protestantes, los griegos que son ortodoxos, los ingleses que son anglicanos. La religión también es un elemento pues que va a permitir que nos identifiquemos como parte de una nación. Las costumbres, etcétera, ¿no? Y así entonces, los miembros de una nación están vinculados por varios lazos. No tienen que ser necesariamente todos, ¿ya? Pero al menos varios de ellos, ¿no? Para poder decir, pues somos parte de esta nación. Y no de esa otra, no de aquella, ¿no? Sino de esta nación. Porque tenemos vínculos en común. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos vincula a los peruanos, muchachos? ¿Ya? Viniendo, ¿no? Por acá. ¿Qué nos vincula como peruanos? ¿Qué cosas compartimos los peruanos? ¿Qué nos hace sentir eh, y decir pues que somos de Perú, ¿no? Solo porque hemos nacido en el territorio que corresponde al Estado peruano, solo por haber nacido acá, creo que no es suficiente, ¿no? Creo que hay otras cosas que nos hacen sentir pues peruanos, ¿no? Así es, ¿no? Cuestiones diversas, ¿no? Culturales, históricas, ¿no? Costumbres, que nos hace sentir peruanos, ¿no? Nuestra cultura, así es. Destacamos lo cultural porque, a ver, si hablamos del idioma, pues hablamos la misma lengua que los chilenos, los mexicanos, los argentinos, los españoles, ¿no? Podemos tener una manera de hablar distinta, pero pues en sí es la misma lengua, ¿no? En cambio, en Europa la diferencia es más clara, ¿no? Hablan español, hablan italiano, alemán, francés, ruso, etcétera, ¿no? Cierto. La religión también, pues una religión pues heredada, ¿no? Por Europa, ¿no? El cristianismo, el catolicismo sobre todo, pero en cuestiones culturales pues hay cosas que sí nos hace identificar como peruanos, ¿no? Así es, como decir que pues si no te gusta el ceviche, no eres peruano, ¿no? Ya, todo peruano pues le gusta el ceviche. Debería gustarle en todo caso, ¿no? Eh, ¿Ya? Así es, ¿no? Así es. Entonces tenemos esos vínculos.
¿ya? Entonces, una nación no es cualquier grupo de personas. Esa persona tiene que tener vínculos entre ellos, ¿ya? El nacionalismo nos lleva a identificarnos como parte de una nación, ¿ya? Y también el nacionalismo juega en lo sentimental, ¿no? Nos llama a amar a nuestra nación. Y cuando amamos algo, pues luchamos por aquello, ¿no? Por lo mejor, ¿no? Para ello, ¿no? Si nuestra nación es víctima del dominio de una nación extranjera, pues el nacionalismo nos va a empujar a liberar a nuestra nación, a luchar por la patria, ¿no? Muy bien. Eh, la nación entonces, ¿ya? Entonces el nacionalismo, pues nos da este concepto de nación, ¿ya? Y pues nos dice que la nación, pues tiene el derecho a tomar sus propias decisiones sin intromisiones extranjeras. Muy bien. Ahora, ¿cuándo podemos decir que surge el nacionalismo? Ubicamos el origen del nacionalismo en la Revolución Francesa. Sabemos, esto empezó a finales del siglo XVIII y continuó pues a inicios del siglo XIX. Ustedes recuerdan que durante la Revolución Francesa, esta gente no solo luchó por sus libertades individuales, luchó también por los intereses de su nación. Levantaban pues la bandera de los franceses, ¿no? La tricolor, o cantaban un himno nacional, la marsellesa. Cuando fueron invadidos por los austriacos y los prusianos, eh, poco después nomás de iniciar la Revolución Francesa, pues salieron en defensa de la nación, salieron en defensa de la patria, ¿no? Con sus colores, con su himno, y ganaron, ¿no? Pues antes se peleaba por el rey, antes se llevaba la bandera del rey, ahora no, ahora se pelea por ya Francia, por la nación, por la patria. Ahora hay colores que identifican no al rey, sino a la nación. Y esto, pues, se va a difundir en las demás naciones, que ahora también van a exaltar lo nacional, ¿no? ¿Ya? La nación española, ¿no? La nación italiana, la nación alemana, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo nacional. Muy bien. Eh, el nacionalismo se difunde con la expansión del imperio napoleónico. ¿Sí? Recuerdas a Napoleón con sus ejércitos recorriendo Europa, pues llevando este nacionalismo, ¿no? A otros lugares, contagiando a otros pueblos, ¿no? Eh, también cuando Napoleón Bonaparte invadió España, ¿sí? Ya hemos visto eso, pues despertó también un fuerte nacionalismo español de resistencia contra la invasión napoleónica, ¿ya? Y los españoles consiguieron su independencia. Entonces empezaba el nacionalismo, ¿no? ¿Ya? Luego vienen las revoluciones de 1830. En Francia, en Bélgica, como vimos la semana pasada, pues triunfaron luchas liberales y también nacionalistas en estos reinos, ¿no? Y así también en 1848, cuando pues los italianos, los alemanes, los polacos luchaban pues por la independencia nacional o la unidad nacional. Muy bien, así que a lo largo del siglo XIX el nacionalismo fue pues expandiéndose, ¿no? Esta ideología se fue extendiendo a diferentes naciones. Primero, ¿no? Empezó en Europa y de ahí se va a trasladar pues, ¿no? A otros lugares como América, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, el nacionalismo va a llegar pues a la población. Muchos identifican al nacionalismo como una ideología, va a utilizar muchas veces el nacionalismo para sus intereses económicos. Los burgueses, por ejemplo, a ver, vamos a estudiar un tema en este momento, la unificación alemana. Pasa que la burguesía de Prusia
producía, tenía industria en Prusia, pero el mercado prusiano era pequeño. El mercado, ¿no?, prusiano era pequeño. Entonces, ellos no lograban vender todo lo que producían, pues, solamente allí. ¿Ya? Por otro lado, los prusianos querían unirse a otros estados alemanes para crear una sola gran Alemania. Entonces, a la burguesía prusiana, ellos lo ven y dicen, nos conviene. Si los distintos estados alemanes se unían en un solo imperio alemán, el mercado interno crecería. Ya no sería solo el mercado prusiano, sería todo el mercado alemán. ¿Ya? Entonces, esto, el de aumentar sus mercados, era algo pues, que beneficiaba económicamente a la burguesía prusiana. De ahí que ellos pues, apoyen la unificación alemana. De ahí que ellos pues, fomenten el nacionalismo. Ya, unámonos los alemanes. Pues de esa forma podía verse beneficiada la burguesía prusiana con la unificación alemana. Muy bien, entonces se identifica el nacionalismo con la burguesía, se señala que es una ideología burguesa, aunque también pues esto va a contagiar a la gente pues, al resto de la población, ¿no? A todos los que se van a sentir pues miembros de una nación. Muy bien. Ahora, también hay que tener cuidado con el nacionalismo, ¿no? Porque cuando el nacionalismo se vive con extremo, cuando es un nacionalismo exacerbado, radical, ¿no? Lleva pues al odio entre naciones, al odio entre naciones, al desprecio o a considerar inferior a las demás naciones, ¿no? Y creer que tienes el derecho como nación superior a dominar a las naciones inferiores. ¿Sabes? ¿Te suena esto a Hitler? No, la superioridad de la raza aria, ¿no? Sobre razas inferiores como los semitas, los judíos. Pues eso es el nacionalismo, ¿no? Llevado pues a su extremo, ¿no? No, que solo es alemán aquel que es de raza alemana, aquel que es de raza aria. Pues ya es llevar pues todo esto a un extremo que no es tampoco lo mejor, ¿no? Porque si todos fuéramos ultranacionalistas, pues estaríamos en guerra todo el tiempo, ¿no? Hay que amar lo nuestro, pero pues hay que respetar también lo ajeno, ¿no? Yo no tengo por qué creer pues que la nación peruana o las naciones que estén en el Perú son superiores a otras, ¿no? Cada quien tiene lo suyo. Bien, eh, ahora, la Universidad de San Marcos nos preguntó en una ocasión, pues, ¿qué ideologías estaban vinculadas en esta historia del siglo XIX? Pues tenemos a la ideología liberal, que normalmente actuaba junto con la ideología nacionalista, como lo vimos, por ejemplo, en la Revolución Francesa de 1848 o en la independencia de Bélgica en 1830. ¿Ya? Por un lado, ellos luchaban, ¿no?, por sus libertades individuales, pero por otro lado también luchaban por sus intereses nacionales, ¿no? Muy bien, entonces la ideología liberal y la ideología nacionalista estuvieron juntos en la revolución. Van a estar juntos en la unificación italiana. Ahora, también hay otra corriente que está vinculado a ellos, el romanticismo, ¿no?, que seguramente lo han estudiado pues en literatura, ¿no? Así que liberales, nacionalistas, románticos, pues van a estar, digamos, mezclados, ¿no?, en los distintos movimientos que se dieron en esta Europa, sobre todo a mediados del siglo XIX. Así es, ¿no? Cuando el romanticismo evoca las grandezas del pasado, pues está unido al nacionalismo. Los italianos, pues recordaban sus tiempos de gloria, ¿no?, cuando eran el Imperio Romano, evocaban el pasado y eso los animaba pues a hacer de Italia nuevamente un estado pues importante, ¿no? O cuando pues
coloca por encima lo sentimental, ¿no? sobre la razón, ¿no? En el nacionalismo, pues, hay mucho de lo sentimental, ¿no? Eh, Así es. Ahora, acá diferenciamos dos tipos de nacionalismos, el centrípeto y el centrífugo. A ver, y ambos son importantes, ¿no? El nacionalismo centrípeto es el nacionalismo unificador. ¿Cómo es esto? A ver, el nacionalismo nos plantea lo siguiente. A ver, una nación tiene que equivaler a un Estado, ¿ya? Una nación debe ser igual a un Estado. ¿Qué? ¿Cuándo es diferente? Pues es diferente cuando una nación está dividida en pedazos, en varios pedazos, ¿ya? Cuando existen varios estados, ¿ya? Eh, que abarcan gente de la misma nación. Caso de Italia, caso de Alemania, a mediados del siglo XIX. A ver, en el caso italiano, dentro de la península itálica habían hasta 7 estados. 7 estados. Los estados pontificios, Parma, estados. Pero todos ellos estaban poblados por la misma nación, por la italiana. ¿Ya? Todos ellos compartían, pues, idioma, cultura, ¿no? Costumbres, religión, historia, etcétera. Así que, seas de Nápoles, o seas de Piamonte, o seas de Roma, pues te identificabas con la misma nación italiana. Entonces, el nacionalismo de tipo centrípeto, ¿a qué los empujó? Pues si somos la misma nación, pero hay fronteras que nos separan, pues eliminemos esas fronteras y volvámonos un solo Estado, ¿ya? Y por eso, pues, se vivió en esos años, 1860, 1870, se concretó la unificación italiana. Dejaron de ser 7 estados, se volvieron uno solo, ¿ya? Una monarquía constitucional italiana, la Italia moderna que nació en ese tiempo. Entonces aquí vemos un ejemplo de nacionalismo unificador, centrípeto, ¿ya? El caso italiano y el caso que vamos a estudiar ahora, alemán. El otro nacionalismo es el de tipo centrífugo o separatista, ¿ya? Que también nos importa, ¿no? Así es. Por ejemplo, a ver, los polacos, ¿ya? Los polacos son una nación, pero que se encontraba dentro de un imperio, el imperio ruso, ¿ya? Los polacos, considerándose una nación distinta a la de los rusos, los polacos querían su independencia. En tiempo de Napoleón Bonaparte habían disfrutado unos años de independencia, cuando se convirtieron en el Ducado de Varsovia. Pero cuando cayó Napoleón Bonaparte, la nación polaca volvió a estar bajo el control del imperio ruso. Pero los polacos se levantaron, pues, en las revoluciones liberales, 1830, 1848, querían su independencia. Entonces, en este caso, hablamos de un nacionalismo separatista porque la nación polaca no estaba conforme con encontrarse dentro del imperio ruso, ¿ya? Un imperio que ellos no dirigían, lo dirigían los rusos, no los polacos. Entonces, en este caso, el nacionalismo, ¿a qué los empuja? Pues a luchar por su independencia, a separarse del imperio ruso. Actualmente Polonia es un país independiente, ¿no? Finalmente, pues, se independizó, ¿ya? Se independizó. Igual va a pasar, pues, con las naciones que integraban el imperio austrohúngaro. Dentro del imperio austrohúngaro no solamente habían, pues, austriacos y húngaros, también habían checos, habían eslavos, habían italianos, habían diferentes naciones, distintas todas aquellas, y van a querer, pues, separarse, ¿ya? Lo van a conseguir luego de la Primera Guerra Mundial. En este caso, el nacionalismo separa naciones que se encuentran dentro de un Estado grande, de un Estado multinacional.
Si no se llevan bien, si hay crisis, pues tienden a separarse. ¿Ya? Nacionalismo centrípeto, nacionalismo centrífugo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con estas nociones de lo que es el nacionalismo, vamos a entrar a la unificación alemana, que es un movimiento relacionado, pues, al nacionalismo. La ideología que ya motivó la unificación alemana fue el nacionalismo. El nacionalismo, o mejor dicho, la unificación alemana, fue un proceso que culminó en 1871. Así parte desde varios años atrás, pero es en esta fecha cuando ya se consolida la unificación alemana. ¿Ya? Y para entender esto, veamos el mapa. A ver, Francia ya era un estado unificado, Inglaterra, ¿ya? Pero Alemania no, ¿ya? Como vemos aquí, como vemos en este mapa, eh, en vez de una sola Alemania, habían una, ¿ya? Treintena de estados germanos, de estados alemanes, ¿ya? Aquí. Dentro de esta línea roja que puedes ver, muy bien, se encontraban 39 estados alemanes, ¿ya? Dos eran grandes, el reino de Prusia, el de Austria, pero habían muchos otros estados ya más pequeños en esta parte de color anaranjado, que en el mapa han puesto simplemente como estados alemanes, para no nombrar pues a un montón de ellos. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar con todos estos estados alemanes que se encontraban en el centro de Europa? Al identificarse todos como alemanes, porque compartían el idioma, compartían tradiciones, compartían historia, etcétera, pues van a luchar por su unidad, ¿ya? Por convertir estos treinta y tantos estados en uno solo, ¿ya? Entonces a esta lucha política le llamamos la unificación alemana. Fue el proceso por el cual los estados alemanes se unieron, formando la Alemania moderna, ¿ya? Esta Alemania de 1871 la vamos a llamar el Segundo Reich, Segundo Reich, o el Segundo Imperio Alemán. ¿Por qué segundo? Porque pues, años atrás había existido un primer imperio alemán. ¿Ah? Tal vez te suene este nombre. Sacro Imperio Romano Germánico. Cirj. ¿Ah? Pues el Cirj, que fundó el rey Otón en el siglo X, pues Otón, el Cirj es el primer Reich, el primer Reich. ¿Ya? Ese primer imperio alemán fue disuelto con Napoleón Bonaparte a principios del siglo XIX. ¿Ya? Muy bien, entonces era hora de crear un nuevo Reich, un nuevo imperio alemán. Pero esto implicaba la unificación de los distintos estados alemanes. Prusia dice, yo voy a lograr la unificación alemana, ¿ya? Y yo dirigiré el imperio alemán. Austria dice, no, yo voy a unir a Alemania y yo voy a dirigir al imperio alemán. Entre Austria y Prusia va a haber una rivalidad sobre, ¿ya? ¿Quiénes van a ser pues los que terminen liderando al imperio alemán? ¿Ya? Si Prusia lo hacía, la capital de toda Alemania sería la capital de Prusia, o sea, Berlín. Y el rey de Prusia se convertiría en el emperador de toda Alemania. Si Austria ganaba, si Austria conseguía lo que quería, pues Viena, su capital, sería la capital de toda Alemania. Y su emperador, un Augsburgo, sería el emperador de toda Alemania. ¿Ya? Así que acá vemos un problema para la unificación. Prusianos y austriacos son germanos los dos. Debieron unirse, pero ambos querían dominar. ¿Ya? Por eso
cuando se dé la unificación alemana, uno de ellos va a ser derrotado por el otro y va a terminar siendo excluido de la unificación alemana. ¿Quién fue excluido, chicos? ¿Ah? ¿Quién fue excluido? Pues si vemos los mapas hasta el día de hoy, ¿con qué nos encontramos? ¿No? Con que existe un país que se llama Austria, que está separado de Alemania. Pues se unificaron los demás alemanes y dejaron a Austria fuera. Fuera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso en el concepto colocamos que la unificación, pues, hizo que se unan los distintos estados alemanes, a excepción de Austria. ¿Ya? A excepción de Austria. Muy bien. Ahora, ¿qué viene a ser esa línea roja que aparece en el mapa? Tal vez lo había visto antes, porque hemos estudiado la restauración hace un par de semanas, creo, y hemos hablado de la Confederación Germánica. ¿Ya? ¿Recuerdas cuando en 1815 se reconfigura el mapa europeo en el Congreso de Viena? Se creó la llamada Confederación Germánica. ¿Ya? Acá lo tenemos anotado. En el Congreso de Viena, ¿ya? Los que se reunieron allí eran los representantes de toda Europa, habían decidido que los alemanes no estén unidos, no, que estén separados en 39 estados. ¿Ya? Eso lo habían decidido los distintos estados europeos. ¿No crees que esto debían decidirlo únicamente los alemanes? ¿Sí? El nacionalismo, pues, nos lleva a eso, ¿no? A que no tienen por qué meterse aquellos que no son alemanes en esta decisión, porque esto le corresponde únicamente a los que son alemanes. Pero, pues, en tiempo del Congreso de Viena, ellos no creían en el nacionalismo, ¿no? Creían, pues, en el derecho de los reyes, en el absolutismo, ¿no? El conservadurismo. Pues, así que el Congreso de Viena había dejado a los estados alemanes separados. Separados. ¿Ya? Pues esto no va a ser del agrado de los nacionalistas alemanes. Ellos van a luchar por la unificación de Alemania. También puede ver en el mapa que Italia estaba dividida, en efecto, ¿no? Como verás, habían varios estados italianos. ¿Ya? Este es un proceso aparte, los italianos también van a buscar unificarse y lo van a conseguir bajo la dirección del reino de Cerdeña o Piamonte-Cerdeña. Pero la unificación italiana no es un tema que nos corresponde, ¿no? No está en el prospecto. Estamos estudiando la unificación alemana, ¿ya? Pero ten en cuenta que Italia, paralelo, se estaba unificando también. A ver, ¿qué reino, qué estado de los distintos estados alemanes? Pues Prusia. Prusia es el que promovió la unificación alemana. Si Prusia lograba absorber a los demás estados alemanes, entonces su poder crecería, ¿no? ¿Ya? Imagínate a Perú absorbiendo a Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, etcétera. Los absorbe a todos ellos, ¿no? Y se forma pues un estado enorme dirigido por los peruanos. Entonces, pues ya, tal vez tendríamos un futuro, ¿no? Más prometedor, ¿no? Igual, pues, Prusia se imagina eso, ¿no? Cuando absorba a los demás estados, ¿no? Eh, pues tendremos un mercado interno más grande, sumaremos recursos, ¿no? Sumaremos capitales, esfuerzos, mano de obra, pues nos convertiremos en un estado, pues, poderoso, ¿no? Y en efecto, la Alemania unificada va a tener un gran desarrollo, ¿no? En los años siguientes. Va a convertirse pues en una gran potencia, siendo únicamente Prusia ya convertida en Alemania con la unificación, pues su fuerza va a ser mayor, ¿no? Tanto su desarrollo industrial, ¿no? Tecnológico, económico, como pues su fuerza militar, ¿no? Veremos a Alemania peleando pues las guerras mundiales, ¿no?
contra tantas potencias se enfrentó Alemania al mismo tiempo. Pues eso lo hace pues un país fuerte, ¿no? Un país grande, ¿no? Muy bien. Ya dijimos al inicio que la burguesía prusiana tenía interés en la unificación alemana. ¿Ya? Se beneficiaba al pues unirse los mercados. ¿Ya? Ya que podía vender más, además que podía contar pues con más mano de obra, ¿no? Para tal vez abaratarla, ¿no? Y la ideología que anima pues esta unificación, por supuesto, es el nacionalismo. Al nacionalismo alemán le podemos llamar también pangermanismo. Pan significa todo. Pangermanismo significa pues todos los alemanes o germanos en un solo gran estado. Pangermanismo. ¿Ya? Así es. Y cuando lucharon para conseguir aquello, pues eh, llevaban banderas, ¿no? Pues en esta imagen puedes identificar a la bandera alemana, ¿no? A la bandera de Alemania, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos de luchas nacionalistas, normalmente vemos eso, ¿no? Vemos las banderas, ¿ya? Cada nación pues levantando, ¿no? Lo más alto que pueda su bandera, ¿no? Porque pues llegan a amar tanto, ¿no? A su patria, pues que, ¿no? Los llama a hacerlo, ¿no? A levantar su bandera. Si tuviera en otro país, pues ya también lo haría, ¿no? La bandera de Perú. Pues. En cambio aquí, pues, se me olvidó colocar mi bandera ya en la casa. Muy bien. Antecedente. A ver, esta unificación alemana que estamos hablando es una unificación política. Varios estados se vuelven uno solo. De la unificación política se dio la unificación económica. Es decir, los distintos estados de la Confederación Germánica se integraron económicamente, ¿ya? Es decir, no se van a cobrar impuestos por el comercio que hacían entre ellos. Van a quitar los aranceles, van a quitar los impuestos aduaneros. ¿Cómo se le ha conocido a esto? Como el Zollverein, ¿ya? O unificación aduanera, ¿ya? Con la firma de acuerdos, pues, de libre comercio entre los estados de la Confederación Germánica. Pero a un estado alemán lo dejaron fuera, ¿ya? A Austria lo dejaron fuera, ¿ya? Así que esta unificación aduanera va a beneficiar a los estados alemanes, sobre todo a Prusia, que era el estado alemán que más desarrollo industrial había tenido pues hasta ese momento. Muy bien, entonces la unión económica antecedió a la unión política. Primero integraron su economía, sus mercados, y ya luego van a unirse como un solo país. Muy bien. ¿Quiénes fueron los que lideraron la unificación alemana? Pues el hombre más importante en este tema es Otto von Bismarck. Él era el canciller de Prusia, del reino de Prusia, y va a ser el hombre pues que va a planear, ¿no? Que va a dirigir, que va a buscar las guerras, que va a ser el principal responsable de la unificación alemana. Mm, a ver, me preguntan sobre la Confederación Perú-Bolivia. Mm, ya, ya, claro, nosotros vivimos poco antes un proyecto también de unirnos, ¿no? Peruanos y bolivianos, ¿no? La Confederación, claro, fue algo similar. Al fracasó. El proyecto de unir a Perú y a Bolivia fracasó y fracasó también por las disputas de las élites. ¿Sí? La élite boliviana, ¿no? Paceña, que quería dirigir, y también pues la élite limeña, ¿no? Que dijeron, no, ¿por qué van a dirigir los bolivianos? Si Perú es más grande, es más poblada, más rica. Pues al final, pues, eh, la confederación fracasó, ¿no? Claro, fue un problema también con el comercio, con los chilenos,
ya eso lo van a ver pues en Historia del Perú, ¿no? Así los chilenos pues son los que terminaron separándonos, pero recuerda que los chilenos que vinieron a derrotar, a separarnos, pues tuvieron el apoyo de muchos peruanos, de los conservadores como Agustín Gamarra. Muy bien, entonces acá la rivalidad interna era entre los prusianos con los austriacos, que ambos quieren dirigir todo esto, quieren mandar en la futura Alemania, ninguno quiere ceder. Por eso va a terminar en una guerra entre ellos. Bismarck fue el presidente alemana, ¿ya? Y por favor, no vayas a confundir, ¿ah? Si te preguntan quién fue el líder de la reunificación alemana, no vayas a estar buscando Bismarck. Bismarck, reunificación alemana. Dice reunificación. Estamos estudiando la unificación alemana, cómo Alemania se vuelve 31. Sucede que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos, RFA, RDA. Y para 1990, esos dos se volvieron a juntar en uno solo. A eso le llamamos la reunificación alemana. ¿Ya? Ahí destacó Helmut Kohl. Aquí el unificador, ¿ya? Es un canciller llamado Bismarck. ¿Ya? Muy bien. Le decían el canciller de hierro. ¿Por qué de hierro? ¿Ya? Aquí vemos a Bismarck mirándonos con su casco típico de los prusianos, con esa punta que lleva, pues, ¿no? En la parte superior. Ahí está. ¿Por qué canciller de hierro? ¿Mm? De hierro. A ver, pues leamos estas palabras de Bismarck. ¿Qué nos dice? A ver, las grandes cuestiones del día, ¿no? Las grandes cosas que hay que hacer, no se deciden con bonitos discursos o con votaciones mayoritarias en los parlamentos. ¿Cómo se deciden, pues, las grandes cosas que se dan con la sangre y el hierro? ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que Bismarck no iba a buscar la unificación alemana, pues hablando bonito, la diplomacia, ¿no? Con otros estados, votos en los parlamentos. No, ¿ya? La unificación alemana se iba a hacer mediante la guerra. Mediante la guerra. Le llaman canciller de hierro por el militarismo, ¿ya? Que va a impulsar, ¿ya? Por ver, ¿no? En la guerra la solución al problema que tenían los alemanes, la falta de unidad, ¿no? Pues así es, ¿no? Hay países que ven en la guerra la única solución a sus problemas, ¿no? Pues sus gobernantes que piensan así, le podríamos llamar pues de hierro, ¿no? Como le llamaron a este canciller. Todo aquel partidario del militarismo, pues ya, le vamos a llamar pues así. ¿Recuerdas a Margaret Thatcher, primer ministro de Inglaterra, cuando se dio la guerra a las Malvinas, cuando los argentinos quisieron recuperar las Islas Malvinas, acá en el Margaret Thatcher no buscó pues una salida diplomática, no buscó hablar bonito con los argentinos, sino mandó a la poderosa Marina de Guerra inglesa a imponer, ¿no? La voluntad inglesa. Así que era la dama de hierro, ¿no? Tenemos a ya, disculpen mi alemán, ya, él era el rey de Prusia, que ahora se va a convertir en el emperador de Alemania cuando se unifique el país. Así que no vayas a pensar que Bismarck era el rey o el emperador de Alemania. No, era el canciller. Tenemos también a Moltke, el general prusiano que va a dirigir pues, las distintas batallas que se van a dar en este proceso. Y bueno, tuvo una actuación importante, ¿no? En la victoria de estas luchas. Como la unificación entonces se tenía que dar mediante la guerra,
tenemos que destacar ahora las guerras. La guerra de los ducados. La guerra de los ducados. Así le llamamos a la guerra que tuvieron Prusia y Austria contra Dinamarca. En este caso, Prusia y Austria actuaron como aliados, ¿ya? Para facilitar la victoria contra Dinamarca. Dinamarca, como te imaginarás, se encuentra al norte de Alemania. Y en la parte sur de Dinamarca habían dos ducados que contenían población que hablaba alemán. Estos ducados tienen estos nombres. Los prusianos y austriacos consideraron que esos ducados debían ser parte de Alemania. Así que se dio la guerra, Dinamarca fue derrotada y perdió estos ducados, ¿ya? De Schleswig y Holstein, ¿ya? Si saben alemán, pues me van a disculpar, ¿no? Mi pronunciación, ¿no? Bueno, ahí está. Así que la victoria fue relativamente fácil, ¿ya? Ellos toman los ducados, pero van a tener un problema ahora en el reparto de los ducados. Ninguno estuvo satisfecho con el territorio que recibió, porque habían acordado repartirse los territorios. ¿Ya? Pero cada cual creía pues que lo que había hecho era más y que debían de darle más territorio, ¿no?, que al otro. Pues esto va a ser motivo para la guerra entre ellos ahora, entre Prusia y Austria. Como también va a ser motivo de esta guerra lo que ya hemos estudiado, que como ambos querían dirigir este proyecto de unificación alemana y dirigirla, entonces, pues uno tenía que ser derrotado para que el otro absorba los demás estados y se convierta en Alemania. Así que después de la guerra de los ducados, tenemos que hablar de la guerra austro-prusiana. Los aliados se volvieron enemigos. También se le llama la guerra de las 7 semanas. Como verás con este nombre, la guerra fue relativamente corta, porque fue una victoria rápida, digamos. ¿De quién? ¿De quién ganó? ¿Austria o Prusia? Si solamente viéramos el tamaño, pues Austria controlaba un territorio mayor que Prusia, ¿ya? Pero el tamaño, ¿ya? Es lo que siempre define la victoria en una guerra. ¿Mm? El tamaño siempre importa, ¿ya? No sean mal pensados, ¿ah? El tamaño no siempre importa, ¿ya? Eh, ¿Quién era más moderno, no? ¿Quién tenía pues la industria más desarrollada? La tecnología militar más avanzada. ¿Prusia o Austria? Prusia. Así que Prusia terminó derrotando a Austria en esta guerra de las 7 semanas. Vamos a colocar todo esto en el cuadro, ¿ya? Prusia contra Austria, ahí están las causas, el control de la Confederación, ambos querían controlar pues, a los demás estados alemanes, y también se pelearon por el control de los ducados que le habían quitado a Dinamarca. Así que Prusia terminó derrotando a Austria y le dijo, pues Austria queda fuera. Yo absorberé a los demás estados alemanes, tú pues no puedes hacer nada. ¿Ya? Muy bien. Ahí está la victoria en Sadowa. Austria fue expulsada de la Confederación. Muy bien. Prusia comenzó a controlar los estados alemanes de la zona norte de la Confederación. Muy bien. ¿Qué faltaba? Controlar a los estados alemanes de la zona sur. Pero otro país, una de las potencias europeas, se entromete en esto. ¿Ya? ¿Quién se entromete? Falta una guerra más. A ver, Prusia contra Dinamarca, Prusia contra Austria. Falta una guerra más. Una guerra más dura, ¿no? Aparentemente. La guerra contra Francia. Contra Francia. ¿Ya? Ahí está. Francia y Prusia. Esta Francia, que hemos visto la semana pasada,
era el segundo imperio francés y estaba dirigido por el emperador Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Muy bien, entonces un nuevo imperio napoleónico se enfrentaba al reino de Prusia. ¿Ya? En el papel, Francia era más fuerte, tenía las de ganar. ¿Ya? Como cuando Perú fue a jugar a Brasil, pues, pues vamos a perder. Bueno, perdimos en efecto. ¿Ya? En el papel, pues, se asume la victoria, ¿no? De tal, ¿no? Pues aquí también, ¿ya? Cuando Francia era el primer imperio napoleónico, con el verdadero Napoleón, ¿no? Con el bajito, pues Francia varias veces humilló a Prusia. Pero, ¿cómo va a ser ahora? A ver, esta guerra se pelea entre 1870 y bueno, ya se firma la paz en 1871. Así que lo vamos a recordar también como la guerra de 1870. ¿Ya? Esta fecha, recuérdalo, ¿ya? A ver, ¿por qué la guerra? Porque, a ver, como Prusia estaba absorbiendo a otros estados alemanes, se dice que el equilibrio de poder que había en Europa se vio alterado, se vio alterado, ¿ya? Imagínate que Chile se una con Argentina, con Uruguay y Paraguay, ¿no? Un solo país, ¿ya? Pues podríamos decir que ahora hay un estado superior a sus vecinos, ¿no? Superior a Bolivia, superior a Perú, ¿no? Ecuador, tal vez a Brasil, ¿no? Pues se ha roto el equilibrio, ¿no? Pues igual se plantea por acá, ¿ya? Además que Francia, pues no acepta que Prusia controle los estados alemanes del sur, ¿ya? Así que eso va a terminar, pues, en una guerra, la guerra franco-prusiana, ¿ya? Eran dos estados fuertes, pues la guerra podía ser larga y Francia, creían, le iba a ganar a Prusia. Pero si Prusia le había ganado a Austria, sí, pues, pero Francia también le había ganado a Austria antes. En las guerras de unificación italiana, Francia, con Napoleón III, habían derrotado también a Austria. Muy bien, la guerra no fue tan larga, fue corta. La guerra fue clara, tuvo un vencedor contundente. ¿Quién barrió con quién, ¿no? Ya, para decir las cosas, ¿no? ¿Quién barrió con quién, no? Pues, sorprendentemente, la histórica Francia, la invencible, ¿no? De la época napoleónica, al final cayó, pero ya, cuando estaba en crisis, atacado entre varios, Francia fue humillada por Prusia. En la batalla de Sedan, 1870, los franceses son aplastados por los prusianos, 1-1, y Francia no pudo contra Prusia, ¿ya? Pues la fama de el gran ejército francés, no, ya no, ya, en adelante, el ejército que va a dar miedo es el ejército alemán, ¿ya? El prusiano, que vamos a llamar alemán, ¿no? Dentro de poco. Muy bien, eh, así es. En dicha batalla, los prusianos utilizaron sus cañones Krupp, cañones, pues, muy avanzados para su tiempo, de gran poder, de gran alcance, y ganaron. Pues, ¿qué nos dice esto entonces? Que en una guerra moderna, como las que están empezando ahora, no define las victorias el número de los soldados, ¿no? Sino la tecnología que utilices. ¿Ya? Entonces, con esta guerra podemos decir empiezan las guerras modernas, modernas, ¿ya? Como las guerras mundiales que luego veremos. Muy bien, esto nos habla del desarrollo industrial, de la industria militar que tuvo Prusia en este tiempo, Alemania, ¿no? Este tema lo vamos a empatar pues con la segunda revolución industrial, ¿no? Ahora. Y en esta otra imagen vemos a Napoleón III derrotado, prisionero por Bismarck, luego de la batalla de Sedan. Pues los franceses ya no quisieron a este derrotado Napoleón III.
el imperio francés cayó. Francia se convirtió nuevamente en una república, sin emperador, ahora con presidentes. La Tercera República Francesa, ¿no? Nace luego de esta derrota, pues, la derrota ante los prusianos. Muy bien. La guerra finaliza con un tratado de paz, el Tratado de Frankfurt, 1871. Ahora, aquí Prusia sacó mucha ventaja de Francia. Le hizo pagar los costos de la guerra. Así que Francia tuvo que enviar mucho dinero. No solo eso, Francia tuvo que entregar dos territorios llamados Alsacia y Lorena, ¿ya? Que pasan de Francia a Prusia o a Alemania, como vamos a comenzar a llamarle ya a este país. ¿Qué contenían estos territorios? Pues minas de carbón. Y el carbón es una importante fuente energética en estos años de la revolución industrial. Así que el carbón cae ahora para los prusianos. ¿Ya? No solo eso, ¿no? Como ahora Prusia ya puede absorber a los demás estados alemanes, a los estados del sur, ahora ya se completa la unificación y el rey de Prusia va a ser coronado como el emperador de Alemania. ¿Dónde coronaron al emperador de Alemania? Bueno, fuera que lo coronen pues en Berlín, ¿no? En la capital alemana. Lo coronan en Versalles, en París, en Francia, ¿ya? O sea, el que nos derrotó y nos ha invadido, pues corona, ¿no? O sea, celebra aquí su victoria, ¿no? Con la coronación de su emperador. Pues todo eso hizo sentir a los franceses, que son una nación pues muy orgullosa, ¿no? Los hizo sentir pues humillados, ¿no? ¿Ya? Y juraron vengarse. Pues por ahora ríen ustedes los alemanes, después reiremos nosotros. ¿Cuándo se verán las caras? ¿Cuándo se verán las caras? Muchos años después, en la Primera Guerra Mundial. Ya nos estamos acercando ya a la Primera Guerra nosotros. Muy bien, entonces, como consecuencias, vemos a una Alemania ya unida. Ahí vemos, pues, todo esto es el Imperio Alemán. Prusia está dentro del Imperio Alemán. La capital de Prusia, Berlín, ahora es la capital del Imperio Alemán. ¿Ya? Y así otros territorios están dentro, ¿no? Hannover, Baviera, Silesia, ahora están dentro. ¿Recuerdas que le quitaron a Dinamarca? También Alsacia y Lorena, que le quitaron a Francia. Y así todo esto es el Imperio Alemán, ¿ya? Que ha surgido como consecuencia de esta unificación en 1871. ¿Ya? Entonces le voy a llamar Alemania, o Imperio Alemán, o Segundo Reich. Muy bien, Guillermo I se convirtió en su primer Kaiser o emperador. Y como verás, Austria va a tener que formar su propio imperio aparte, el imperio austrohúngaro. A pesar que los austriacos también son alemanes, pero no van a estar dentro del imperio alemán. ¿Habrá algún momento en que el imperio alemán y Austria se unieron? ¿En que alemanes y austriacos se unieron? ¿En algún momento de la historia llegó a darse? Pues sí, ¿ya? De la historia posterior a esta, ¿no? Porque antes sí había ocurrido. Pues sí, ocurrió con Hitler. Cuando Hitler llegue al poder en Alemania, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, logró incluir a Austria dentro del Imperio Alemán. Eso lo veremos después, ¿no? Muy bien, después de tantas victorias, Alemania ha demostrado ser una potencia, ¿ya? Continental. El término continental es para diferenciar el poder alemán del poder inglés, porque el poder inglés, que era tremendo, era más un poder marítimo. En cambio, el caso de Alemania era más un poder terrestre, ¿no? Dentro del continente alemán, dentro de la zona continental, ¿no? Terrestre de Europa. Muy bien, esto
hizo que Alemania pueda acelerar su desarrollo industrial, convertirse en el país pues, más industrializado a principios del siglo XX. En Francia, como dijimos, cayó Napoleón III, cayó el Segundo Imperio Francés y nació la Tercera República Francesa. ¿Qué harán los franceses para compensar esta derrota? Pues buscaron territorios en otros continentes. Buscaron territorios en África para compensar los territorios que habían perdido en Europa. Como Francia no podía recuperar Alsacia y Lorena, porque Alemania seguía siendo superior, los franceses buscaron territorios en otros lados, ¿no? Para tratar de, pues, compensar, ¿sí? Así es, pierdes en un lado y quieres compensar, pues, en otro, ¿no? Con una victoria en otro lado. Muy bien, y el revanchismo francés, causa de la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces dejamos esto y pasamos a hablar de la Segunda Revolución Industrial. ¿Ya? Muy bien, muchachos. A ver, avanzamos. Segunda Revolución. Muy bien. A ver, nosotros hemos estudiado ya qué es la Revolución Industrial. Hemos dicho que es un conjunto de transformaciones a nivel económico, a nivel social, desde que empezó el maquinismo, desde que el hombre comenzó a utilizar máquinas que aceleraron la producción de bienes, que aceleraron el transporte de los bienes y las personas, eh, que facilitaron las comunicaciones, la vida en sí del hombre, ¿no? Y que esta revolución industrial ha pasado por varias fases. Hemos estudiado hace unas semanas la primera revolución industrial, que se dio sobre todo en Inglaterra entre el siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Pues lo que vamos a hacer ahora es estudiar la segunda revolución industrial. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer acá es ver qué de distinto tiene esta fase respecto de la primera fase. ¿Ya? ¿Qué innovaciones, qué nuevo tiene? Porque si no, hablaríamos de una sola revolución industrial. Algo nuevo tiene que tener esta segunda revolución. Y son muchas cosas. Muy bien. Entonces, ya en el concepto estamos colocando una diferencia entre la segunda y la primera revolución. Estamos afirmando que en esta segunda fase, el maquinismo no va a estar reservado solo para Inglaterra prácticamente. El maquinismo se va a expandir por el mundo. Es decir, ahora van a haber diversos países que van a lograr el desarrollo industrial. A diferencia de la primera revolución, solo de Inglaterra. Muy bien. A ver, entonces para recordar esto, vamos a colocar en este esquemita las fases de la revolución industrial. ¿Ya? A ver, la primera revolución se extendió desde 1760 aproximadamente a 1860 aproximadamente. ¿Ya? Estos no son años fijos, ¿ah? Varía dependiendo pues de los criterios de los historiadores, ¿no? De los especialistas. Entonces, aproximadamente desde 1860 hasta 1914 se vive la segunda revolución industrial, ¿ya? Esta segunda fase. Y de allí ya viene la tercera revolución, ¿ya? Que abarca, pues, el siglo XX, ¿no? Muy bien. Y ahí falta todavía la cuarta revolución, que es la actual, la de nuestro tiempo. Y para recordar un poquito más, pues, cuando hablamos de la primera revolución, hablamos de la máquina de vapor, que era el invento más importante. La primera revolución fue la revolución del vapor y el carbón, ¿no? Muy importante para convertir el agua en vapor, ¿no? Para mantener el calor, ¿no? Y hacer esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las máquinas de la primera revolución funcionaron con el vapor. La locomotora, el barco a vapor, ¿no? Los textiles a vapor, etcétera. ¿Ya? Ahí vemos justamente una locomotora, ¿ya? Que surge en la primera revolución,
pero siguió siendo utilizado en la segunda. Cuando ya hablamos de la segunda revolución industrial, pues hay avances, ¿no? Si colocamos un par de inventos, o sea, representativos de la segunda revolución, pues coloco el teléfono, ¿ya? Que surge en este tiempo. O también el automóvil, ¿no? Muy representativo de la segunda revolución industrial. Ahí está, ¿no? Eh, ¿Y qué energías van a utilizar? Pues otras. Este automóvil va a usar petróleo, ¿ya? Es electricidad, ¿no? Tenemos electricidad y el petróleo como, pues, digamos, la novedad en la segunda revolución industrial, ¿ya? La primera fue del vapor y el carbón. La segunda de la electricidad y el petróleo, junto con su revolución, ¿no? Donde ya hay cosas más sofisticadas, ¿no? Como esta computadora, ¿no? ¿Ya? Claro, he colocado una computadora un poquito antiguita para, pues, representar, ¿no? El surgimiento, los inicios, pues, o también este brazo mecánico, también parte de la tercera revolución industrial. Ahí está, ¿no? Y ya si agregaríamos la cuarta revolución, pues colocaríamos también estos brazos, pero ya más avanzados, ¿no? Ya con inteligencia artificial. La cuarta revolución, como decíamos, pues ya eh, pues tiene elementos muy avanzados como el Internet de las cosas, ¿no? Pues cuando todas las cosas van a estar interconectadas, ¿no? Con un Internet velocísimo, ¿no? El 5G, que ya espero tener pronto, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo nuevo con la segunda revolución industrial? Pues lo nuevo es que hay otros países que van a destacar en la industria. En la primera, Inglaterra se la llevó toda, ¿no? En esta segunda van a haber nuevas potencias industriales. Y esto ha sido pregunta de admisión de San Marcos. La segunda revolución, ¿qué países? Preguntaba por los países, pues, que más representaron a la segunda revolución industrial. ¿Ya? ¿Cuáles son estos? ¿Ah? Rusia. Rusia. Rusia va a ser parte de la segunda revolución, sí, pero no va a ser de los más destacados. No. ¿Ya? ¿Alguien quiso participar por ahí? Ya, me parece. China, no, tampoco. ¿Ya? China aún no va a tener un desarrollo importante en este tiempo. Más bien su vecino. Así es, correcto, López, Estados Unidos, así es, Toeros, ¿ya? Francia también, Santos, correcto. Así es, Ibáñez, correcto, Tueros. Japón también va a estar metido acá, pero falta uno muy importante. Acabamos de estudiar parte de su historia. Italia, más o menos, ¿no? Inglaterra, lo que pasa es que Inglaterra no lo menciono porque dice nuevas potencias industriales. En Inglaterra ya se había industrializado, no era nuevo Inglaterra. ¿Ya? Muy bien, así es, Meltueros. Así es, Guayla, Tomaila, muy bien, Sarelicuya, correcto. Alemania, correcto, Alemania. Así que los dos campeones si nos preguntaran solo por dos, y San Marcos cuando hizo la pregunta solo preguntaba por dos, pues si hablamos de los dos campeones de la segunda revolución industrial, pues tenemos que colocar a Alemania y a Estados Unidos. ¿Ya? Así que decimos que la primera revolución empezó en Inglaterra, se centró en Inglaterra. La segunda revolución empezó en Estados Unidos y Alemania y se centró en esos países. Claro que también Japón y Francia y otros tuvieron un desarrollo industrial importante, pero ya vamos a colocar a estos dos como los campeones de la segunda revolución industrial. Vamos a poner, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se expande la industria por gran parte del mundo?
las nuevas potencias industriales, Alemania, Estados Unidos. Japón en un merecido tercer lugar, ¿no? Ahí está Japón. ¿Ya? Muy bien. Y aquí ya puedes agregar a otro, ¿no? Así es. Como a Francia. Listo. Ahora, es cierto que los productos alemanes eran buenos, ¿no? Ya, ¿no? Igual Japón se va a meter a los mercados también con sus productos. Inglaterra, por el contrario, Inglaterra ya no va a ser tan competitiva, al parecer, como Alemania y Estados Unidos. Es que Inglaterra se quedó con sus logros de la primera revolución industrial. Y tú sabes que en este tema, pues tienes que innovar, ¿ya? Esta revolución industrial se basa en el desarrollo científico-tecnológico. Y si no innovas en lo científico-tecnológico, pues, y no lo aplicas a las técnicas, pues no vas a avanzar, ¿no? Así que los que más innovaron en estos aspectos fueron Alemania y Estados Unidos. Japón se quedó, ¿ya? Sin embargo, Gran Bretaña siguió dominando el comercio internacional, a pesar de todo. ¿Pero por qué? Si las industrias más modernas las tenían Alemania y Estados Unidos. Ah, es porque Gran Bretaña había conseguido otra cosa que Alemania no había conseguido aún, que Estados Unidos recién estaba empezando a hacer. ¿Qué cosa? Una gran expansión colonial. ¿Ya? Cuando empieza la segunda revolución industrial, Gran Bretaña o Inglaterra ya tenía dominado una buena parte del mundo. Y va a seguir en eso, va a buscar consolidar, convertirnos en el más grande imperio colonial. Todo esto paralelo a la segunda revolución industrial. Entonces, ya ellos tendrán mejor industria, pero Gran Bretaña tenía colonias, ya enormes territorios inclusive en América, dominados por los ingleses. Y eso les aseguran un comercio, ¿no? Importante. Les aseguran, pues, una expansión comercial. Tienen grandes mercados los ingleses. Así que, a pesar del triunfo industrial de Estados Unidos y Alemania, pues Gran Bretaña seguía teniendo la mayor presencia del comercio mundial. Si no, mira la historia del Perú. ¿Con qué país hemos estado más relacionados comercialmente a lo largo del siglo XIX? A quienes les vendimos, pues, nuestro guano, salitre, ¿no? Caucho, algodón, ¿no? Azúcar, pues Inglaterra, ¿no? Así es, Inglaterra, correcto, ¿no? Y así muchos países, pues, estuvieron relacionados con aquel que dirigía el comercio internacional, ¿no? Inglaterra en ese tiempo. Muy bien, ya. Ahora, centrémonos en uno de estos países. Y la bandera ya te dice con qué país voy a empezar, ¿no? ¿Ah? ¿Qué bandera es esa, muchachos? ¿Ya? No me digas, pues, la de Perú, ¿no? Esa es la bandera alemana, claro, Ibáñez, Tomay, Lazzarelli, muy bien. Así que hablamos de Alemania. Muy bien. A ver, antes de la unificación que acabamos de estudiar, pues Prusia era el Estado alemán que más había promovido la revolución industrial. Era el Estado alemán más industrializado. Muy bien, pero cuando ya se dio la unificación política que acabamos de ver, pues esto va a significar una aceleración del desarrollo industrial alemán. Entonces, a partir de su unificación política, Alemania pues, va a crecer grandemente en este aspecto y va a convertirse pues en el país más industrializado ya a inicios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, porque ya después de la Primera Guerra es Estados Unidos el que más desarrollo va a tener, ¿no?
Antes de la Primera Guerra, Alemania llegó a colocarse primero. Muy bien. Entonces, fue importante para esto la unificación política alemana. ¿Ya? Muy bien. Aquí en este mapa, ¿no? Que me gustó, ¿no? Que encontré en internet, pues vemos cómo la industrialización, ¿ya? Desde 1840, perdón, cuando aún estamos en la primera revolución, a finales, hasta 1914, cuando ya termina la segunda revolución industrial, ¿no? Entonces vemos ahí varias ondas que nos indican cómo va avanzando la industrialización. Y todo empieza pues en Inglaterra, Gran Bretaña o el Reino Unido, que sabemos es el lugar de origen del maquinismo de la revolución industrial. Me preguntan por qué Alemania no se quedó con el nombre de Prusia. Interesante la pregunta, ¿no? Interesante. ¿Ya? ¿Será que el término alemán, ¿no? Germano, pues ya tenía mucho tiempo, ¿no? Mucha historia. Además, el anterior imperio se llamaba así, el Sacro Imperio Romano Germánico. Nosotros decimos germano, germánico, ¿no? O ellos dicen, nosotros lo decimos ya alemán, ¿no? En nuestro idioma, ¿no? El anterior imperio se llamaba así ya, ¿no? El imperio alemán. Claro, desde tiempo de los bárbaros, ellos se identifican con los germanos. Nuestros antepasados fueron capaces de acabar con Roma, con el gran imperio en el pasado, el Sirg, el primer imperio alemán. Pues ahora van a restaurar el imperio, ¿no? El segundo imperio alemán o segundo Reich. Bien, de todas maneras, la región oriental de Alemania va a mantener el nombre de Prusia, ¿ya? Prusia. Muy bien, entonces vemos cómo la industrialización fue avanzando. Para 1840, pues era prácticamente solo Gran Bretaña quien estaba industrializado, ¿no? Pero va avanzando, como verás, alcanza luego a Bélgica, a Francia, a Alemania, ¿no? Y así va avanzando. Muy bien. Eh, Ahora, me interesa de este mapa identificar qué dice. Dice, ¿qué países van a tener una industrialización tardía? ¿Ah? ¿Quiénes se van a tardar más en industrializarse? ¿Ah? Mira lo que están de color mostaza. A ver, Suecia, Dinamarca, Noruega, Rusia. Rusia va a tener una industrialización tardía, o sea, la revolución industrial llega a Rusia, pero llega muy tarde, muy tarde. Así es, ¿no? También a Austria-Hungría, a Italia. Muy bien, también me interesa identificar qué países van a tener una industrialización débil, débil. Así que llega la revolución industrial, pero pues no va a tener un gran desarrollo, ¿no? ¿Dónde? Pues identificamos sobre todo, ¿ya? Sobre todo quiénes, España y Portugal. España y Portugal, ¿ya? Me preguntan qué país actualmente es Austria-Hungría. Pues Austria y Hungría, ¿ya? El imperio austrohúngaro existió a lo largo del siglo XIX y murió con la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? 1918 fue disuelto. 19, bueno, fue disuelto. Entonces se separó Austria, se separó Hungría y se separaron también otras naciones que integraban este imperio. ¿Ya? Nació Checoslovaquia, nació gran parte de lo que llamaremos luego Yugoslavia, ¿ya? Se separaron. Muy bien, entonces actualmente Austria-Hungría es Austria, Hungría, Checoslovaquia, actualmente serían también pues en Eslovenia, Bosnia, Croacia. Muy bien. A ver, sigamos entonces. Ahora, el país que nos interesa es Estados Unidos. Ahí vemos la bandera pues inconfundible. ¿Ah? Ustedes que se compran inclusive pues sus polos
con la bandera de Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? O siguen a los Avengers, y a Superman, Muy bien. Estados Unidos fue el otro campeón de la segunda revolución industrial, ahí disputándose el liderazgo con Alemania. Muy bien. Eh, Ahora, en el caso de Estados Unidos, vemos que hubo un desarrollo desigual entre los estados que conformaban los Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos nació con la unión de 13 estados, que antes eran 13 colonias inglesas. Habían estados en el norte y habían estados en el sur de los Estados Unidos. Y en este tiempo, ellos están expandiendo en dirección hacia el oeste, en dirección hacia las costas en el Océano Pacífico, y nuevos estados están incluyéndose en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que hasta mediados del siglo XIX, únicamente los estados del norte de los Estados Unidos se estaban industrializando, ¿ya? Como New York. Los estados del sur no se estaban industrializando. No habrían fábricas, los ricos en el sur de Estados Unidos. ¿Qué hacían los ricos de allí? Se dedicaban a otro negocio. Eran dueños de extensas tierras, algodón, y utilizaban como mano de obra esclavos, ¿ya? De origen africano. Entonces, en el sur había una economía latifundista, una economía algodonera, una economía esclavista. En cambio, en el norte había una economía industrial, ¿ya? Había una importante producción textil, había una burguesía, y los trabajadores en el norte no eran esclavos, eran obreros asalariados. La esclavitud no es parte del sistema capitalista. En el capitalismo, el trabajador tiene que ser libre, ¿ya? Y tiene que recibir un salario, ¿no? ¿Ya? Ya si lo explotas pagándole poco, ¿no? Pero es un trabajador libre. En cambio, en el esclavismo, pues es otra cosa, ¿no? A ver, ¿qué nos están planteando los chicos? Las dirigidas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ya? Ahora vamos a ver la dirigida, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Pues va a haber una guerra entre los estados del norte y los estados del sur. Una guerra civil, conocida como la Guerra de Secesión. Mm, ¿Ya? Es que la esclavitud actualmente ya no lo va a haber pues en ninguna parte del mundo, ¿no? Me están preguntando dónde puedo conseguir esclavos. Ya no. Está prohibido la esclavitud pues en todo el mundo, ¿ya? Ahora, ¿siga habiendo esclavos? Sí, siguen existiendo esclavos, pero pues ya escondido, ¿no? No como antes que era un sistema de producción público, legal, aceptado, tolerado por las élites. Ahora no, sigue habiendo esclavitud, pero pues es algo pues minoritario, ilegal, ¿no? Hay trata de mujeres, ¿no? Hay trata de niños, pues existe todavía la esclavitud lamentablemente, ¿no? Pero pues ya, o sea, así lo puede encontrar en cualquier parte, ¿no? Pero no es que haya esclavitud legalizado en algún lugar, ¿no? Muy bien, entonces en este tiempo sí era legal todavía en los estados del sur, ¿ya? ¿Qué pasó? En 1861 fue elegido presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln. Lincoln representaba al norte industrial. Lincoln quería promover reformas constitucionales para poder eliminar la esclavitud en todo el país. Eso no le convenía a los ricos del sur, porque sin los esclavos no tendrían la mano de obra para mantener sus latifundios algodoneros. Cuando fue elegido Lincoln, los estados del sur que dijeron, no, Lincoln no nos representa, nos separamos, ¿ya? Los estados del sur nos separamos de Estados Unidos, ¿ya? Y se hicieron llamar la Confederación de Estados Americanos.
Bien, entonces Estados Unidos se partió en dos, el norte y el sur. A los del norte le vamos a llamar los confederados y a los del sur. A los del norte le vamos a llamar los unionistas, ya que ellos van a buscar restablecer la unidad de Estados Unidos. Van a querer que se mantenga la unidad. ¿Ya? No aceptan la partición y se enfrentan los del norte contra los del sur en la guerra de secesión. ¿Ya? Así que entre ellos se matan durante 4 años. ¿Quién ganó en esta guerra? Ganó el norte. Ganó el norte. ¿Ya? Ganó Lincoln. La esclavitud, como consecuencia, fue abolida en todo el país. Se arruinaron los latifundistas del sur. ¿Ya? Uno de ellos se vengó con Lincoln. Cuando fue al teatro, cierta ocasión, pues, le dio un balazo. Lo mató a Lincoln. ¿Ya? Un sudista, ¿no? Un mal perdedor, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, arruinada la economía latifundista, esclavista del sur, el sur tuvo que desarrollar la industria. La revolución industrial ya no va a estar únicamente en el norte. Ahora se va a expandir también al sur, a todo el país. Y así la revolución industrial va a cobrar pues un mayor impulso en los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces Estados Unidos acelera su desarrollo industrial, ¿ya? Pues luego de la guerra de secesión, luego que superaron este problema interno. Ahora, a esto hay que sumarle lo que obtuvieron pues en su expansión hacia el oeste, ¿ya? Cuando se expandían hacia el oeste e iban matando indios, pues extendieron el ferrocarril, ¿ya? Y lograron pues integrar su territorio, integrar su mercado, y esto va a ser importante para su desarrollo industrial. Como también la llegada de muchísimos europeos a Estados Unidos, que van a sumarse como mano de obra o van a mover diferentes servicios o van a invertir también en Estados Unidos y así van a contribuir al desarrollo industrial de este país. Muy bien, entonces Estados Unidos, de esa forma, a finales del siglo XIX, principios del XX, se convirtió pues en una gran potencia industrial. Y lo que lo llevó ya a lo más alto fue la Primera Guerra Mundial, porque Estados Unidos fue el país que mejor aprovechó la Primera Guerra. Era neutral y le vendió a los dos bandos. Así que creció enormemente. El otro es Japón. El tercero que destacamos es Japón. ¿Ya? Esta es su banderita. Pues igual, en el siglo XIX, Japón también va a modernizarse y va a convertirse en una potencia capitalista, industrial. Vivió Japón. Se le conoce con el nombre de la Revolución Meiji, ¿ya? O simplemente la era Meiji. Así se le conoce al gobierno de un emperador japonés, un tal Mutsuhito. Este joven, porque tenía la edad de ustedes cuando llegó a ser emperador de Japón, fue quien impulsó la modernización política, económica, militar de Japón. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué no se queda con su Japón feudal, con sus señores feudales, sus samuráis? Porque vio que este Japón feudal era parecido a la China feudal que vivía al costado. ¿Y qué pasó con China? Como veremos la próxima, ¿no?, semana, China va a ser víctima del imperialismo. Es decir, llegó la poderosa Inglaterra, derrotó a China fácilmente, le quitó Hong Kong, le quitó varios puertos. Luego vinieron otros y le hicieron lo mismo a China. Japón era el rival de China. China estaba sufriendo el imperialismo. Una vez que acaben con China, ¿quién iba a seguir? Japón. Entonces esto animó a Japón para decir, no, no van a hacer conmigo lo mismo. Estos occidentales, ¿no? No van a hacer lo mismo con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos rápidamente en una potencia. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que dejar atrás el feudalismo, tenemos que, ¿no?, desarrollar la industria,
Pero si empezamos de cero, ¿cuándo vamos a llegar a ser una potencia? No podemos empezar de cero. Tenemos que imitar qué han hecho las potencias de la época y pues aplicarlo a Japón, ¿no? Y así pues los jóvenes salieron a distintos lugares. Japón va a tomar elementos de Occidente para su desarrollo, ¿ya? Como Japón son islas, Inglaterra o el Reino Unido son islas y tienen una marina poderosa, Japón debería tener una marina poderosa. Así que el modelo era la marina inglesa. El ejército, pues Prusia había derrotado a Francia, ¿no? Así que el modelo prusiano, ¿ya? Educación, pues había que tener una educación pues muy avanzada y hay varios modelos, ¿ya? Pues son muy reconocidos las universidades de Estados Unidos, ¿ya? Quien no quisiera decir yo estudié en Harvard, imagínate, pues, ¿no? Copiar pues la educación norteamericana, ¿no? Y así, pues Japón toma elementos occidentales para acelerar su desarrollo. Y cuando ya quisieron, pues, atacar a Japón, pues Japón ya se había vuelto un país fuerte. Ya tenía armas modernas, ya tenía industria, pues no era como China, que no se había modernizado, ¿no? Así que Japón fue el primer país asiático, ¿no? Oriental, que se convirtió en una potencia, que se modernizó, mucho antes que lo haga pues China, Corea del Sur, ¿no? Y otros asiáticos que actualmente pues destacan, ¿no? Pero Japón fue el que empezó, ¿no? Con esto, ¿ya? Entonces, en vez de ser una colonia de las potencias occidentales, Japón terminó convirtiéndose en una potencia. No eran europeos, no eran norteamericanos, pero igual los japoneses llegaron a pues, tener presencia en el mundo, ¿no? Muy bien. Esto preguntó San Marcos, ¿cuáles fueron las nuevas fuentes de energía? Pues tenemos, por ahí con estas imágenes lo graficamos, por acá está pasando la electricidad, por acá se está extrayendo petróleo. Así es. Lo nuevo es la utilización de electricidad y petróleo. Muy bien. Gracias a los motores que ahora pues han sido inventados, ¿no? Motores que aprovechan la electricidad, ¿no? O pues que aprovechan el petróleo para mover otras máquinas. Ahora, eso no significa que el carbón y el vapor dejen de usarse. No, el carbón y el vapor siguen siendo fuentes de energía muy importantes en la segunda revolución. Se siguen usando locomotoras a vapor, se siguen usando barcos a vapor. Así que el carbón es necesario. Solo que lo nuevo y lo que poco a poco lo desplaza es pues el uso de la electricidad y el petróleo. Otra cosa nueva es que ahora ellos van a crear maneras más eficientes de organizar el trabajo en las fábricas. Van a lograr una mayor productividad, ¿ya? Redistribuyendo el trabajo en las fábricas. Así que acá vamos a destacar a un norteamericano llamado Taylor y el Taylorismo, quien nos va a hablar de la necesidad de dividir el trabajo, de la especialización en el trabajo. Es decir, a ver, para producir un bien se siguen un montón de pasos, ¿sí? Una suma de tareas hay que hacer para producir un bien. En un taller artesanal, el artesano empieza y termina el proceso de producción. En cambio, en una fábrica no puede ser así. En una fábrica hay que dividir el proceso de producción en muchas pequeñas tareas y el obrero solo tiene que hacer una de esas tareas, no varias, menos todas, ¿no? Entonces hay que dividir el trabajo, hay que especializar el trabajo, ¿ya? Pues eh, de esa manera seríamos más eficientes, más productivos, ahorraríamos tiempo, costos de producción. Este Taylorismo va a ser aplicado por un hombre llamado Henry Ford, un empresario de automóviles en Estados Unidos. Lo que él hace va a ser conocido como el Fordismo. ¿Ya? ¿Qué hizo? Pues aplicó
la teoría del Taylorismo en sus fábricas de automóviles. Pero no solo aplica, ¿no?, el Taylorismo, sino que le agrega también elementos a esto. ¿Qué hace Henry Ford para acelerar la producción de sus automóviles? Que tienen que ser ensamblados, ¿no? Son un montón de partes que hay que colocar para ensamblar el modelo T, como se le conocía, pues, al automóvil que producía Ford en esos años. Como verás, acá vemos un automóvil que todavía es, digamos, un esqueleto, falta ensamblar, y ves que debajo hay una pista y por ahí es llevado el vehículo. Pues esto justamente es una cadena de montaje, ¿ya? Avanza por esta, ¿no?, esta cadena de montaje y los obreros, cuando llegue el automóvil a donde están ellos, van a colocarle la parte que le corresponde, ¿ya? Entonces se está aplicando en las fábricas de Ford la división o especialización del trabajo. Pero además Ford va a hacer innovaciones, como por ejemplo, para hacer más productivo todavía el trabajo, hay que darle pues incentivos salariales a los obreros, ¿ya? Para que sean más rápidos, ¿no?, más eficientes. Inclusive podrían incluirle dentro de la paga, pago en armadas, un automóvil, que antes eran solamente comprados por la élite, ahora también por la clase media, inclusive por los trabajadores de la fábrica Ford. Porque ahora se pueden vender más automóviles, porque al hacer esto, Ford pues ha disminuido los costos de producción, ¿ya? Y puede venderlo pues a un menor precio para pues ganar la competencia, ¿no? Y así Ford pues se hizo un hombre muy rico, ¿no? Muy bien, entonces esto corresponde a la segunda revolución industrial. Ahora, ¿qué consecuencia negativa trae esto? Lo positivo, ya, se reducen costos, se reduce tiempo, se aminoran, ¿no?, los precios, ¿no?, que salen al mercado. Lo mismo, todo el rato, todo el día, todo el año, todos los años que trabajan en la fábrica, haciendo lo mismo, colocando pues esta parte todo el tiempo, pues se robotizan, ¿no?, o se deshumanizan. ¿Ya? Esta deshumanización pues es una consecuencia negativa. Hasta Charles Chaplin, en una película pues Los tiempos modernos, pues hace una burla, ¿no?, de esto, ¿no? Ya, el pobre, pues, tiene que colocar rápidamente, tiene que hacer rápidamente lo que le corresponde, ¿no? Y bueno, pues no puede, ¿no? Ya, luces de la ciudad. Mm, a ver, nuevas tecnologías. Vamos a colocar parte de los inventos que aparecieron en esta segunda revolución. Tenemos, a ver, el telégrafo, el primer instrumento para comunicarnos a distancia, usando la electricidad, el petróleo. Bueno, hubieron varios modelos, varios prototipos. Estamos colocando el de Morse. Por eso yo quiero que eviten preguntar tiempos modernos. Sí. Quiero que eviten preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Quién fue el inventor del teléfono? ¿Quién fue el inventor del automóvil? ¿Quién fue el inventor de tal cosa? Porque hubieron varios que en la misma época diseñaron diferentes prototipos, ¿ya? Entonces, uno de ellos funcionó mejor, y ese es a que lo colocamos, inventor. Esto, recuerdas, lo vimos con la máquina de vapor. Te decía en ese tiempo, hace unas semanas, que no es correcto decir que James Watt fue el inventor de la máquina de vapor, ¿ya? En todo caso, él lo perfeccionó o creó pues una máquina de vapor eficiente, pero no la primera, ¿no? Igual acá. Con el telégrafo, entonces podíamos enviar una comunicación a distancia, a mucha distancia, con un cable, ¿ya? Podíamos enviar una clave, puntos y rayas, la clave Morse, que con un receptor
Muy bien, también está la radio, ¿sí? Fue un invento muy importante, ¿no? El poder comunicarnos con mucha gente a distancia, ¿no? Pues el teléfono fue uno de los grandes inventos de la segunda revolución. A pesar que he registrado a nombre de Graham Bell, hoy sabemos que el verdadero inventor del teléfono fue un italiano llamado Antonio Meucci. Graham Bell pues le robó el invento, ¿no? Pasa también esto de robos, ¿no? De lo que uno hace, ¿no? Así que consideramos a él el verdadero inventor del teléfono, ¿ya? Así era el teléfono pues en ese tiempo. La bombilla incandescente, en este caso el modelo de Alva Edison, el fonógrafo, ¿sí? Para reproducir música o grabarla, para proyectar una película, ¿no? El cinematógrafo, con los franceses Lumière, el automóvil, ¿no? Otro invento, Benz, en Alemania, el aeroplano, ¿sí? El hombre capaz, ¿no? De volar con el aeroplano de los hermanos Wright, la dinamita de Nobel, que dejó una fortuna para premiar, pues, a los que hagan aportes similares, el premio Nobel o Nobel. Las nuevas industrias que corresponden a la segunda revolución, la industria química, que va a promocionar una serie de sustancias, ¿no? Artificiales para la agricultura, ¿no? Fertilizantes, pesticidas, para minería, ¿no? Explosivos, para la textilería, ¿no? Fibras sintéticas, tintes artificiales, etcétera. La industria química es considerada la principal industria de la segunda revolución industrial y su mayor desarrollo se alcanzó en Alemania en este tiempo. Vinculado a esto, la industria farmacéutica, el de los medicamentos, ¿ya? Ahora están de moda con las vacunas, ¿no? Acá destacamos también a una marca alemana, Bayer. La industria automotriz, ¿no? Que también es nueva, ¿no? Así es, destacamos acá al norteamericano Ford. El acero. Antes ya había siderurgia, pero se basaba en el hierro. Ahora en la segunda revolución nos centramos con el acero. El transporte sigue avanzando, ya no solo hemos expandido, ¿no? Las líneas de ferrocarril, los barcos a vapor, sino que también ahora ya tenemos automóviles y a construir carreteras entonces. Y los aviones, ¿no? Que poco a poco irán mejorando, ¿no? Consecuencia de todo esto, pues la consolidación del capitalismo, ¿ya? Cómo se puede generar tanta riqueza eh, con todos los avances científicos, tecnológicos. Claro, la burguesía es la más beneficiada con todo esto. Tenemos el surgimiento de los grandes monopolios industriales. Es decir, antes en la primera revolución, pues habían, digamos, eh, empresarios particulares, cada uno invertía su plata, la de su familia, sus propios capitales, y habían alguna pequeña empresa, ¿no? Una pequeña industria. En cambio ahora no. Ahora el capital tiende a concentrarse. Se juntan los capitales, ¿ya? Para poder abrir pues algo mucho más grande, ¿ya? Y la idea es controlar el mercado, ¿no? La tendencia monopolista caracteriza a la segunda revolución industrial, ¿ya? Así, ¿no? Grandes firmas como Ford, ¿no? O Bayer, pues, y tantas otras van a caracterizar, pues, al mundo a partir de la segunda revolución industrial. Y no van a funcionar únicamente en sus países, van a abrir sucursales en distintos lugares, es decir, se van a convertir en transnacionales, ¿no? Como hasta ahora existen. Los obreros se movilizan exigiendo, pues, sus derechos, exigiendo mejoras salariales. La población europea sigue aumentando, son demasiados, comienzan a emigrar a otros continentes, como dijimos, ¿no? Van a Estados Unidos. Eh, la necesidad de más materias primas y mercados genera la creación de nuevos imperios coloniales. Las potencias van a buscar territorios en otros continentes. Aquí vemos cómo emigran los europeos, cómo salen, puedes ver, y la gran mayoría se dirige a Estados Unidos.
¿ya? Otros, como ves, van a América del Sur, ¿no? Sobre todo a las costas atlánticas, van a Oceanía. Muy bien. Mm, a ver, voy a dejar eh, aquí el tema por cuestión de tiempo. Aún tengo 3 minutazos, 3 minutazos, este, pero me han estado pidiendo la resolución de las preguntas, ¿ya? Así que, a ver, vamos a marcar preguntas. A ver, ¿qué es esto? Ah, esto es del tema de la semana pasada. Vamos a marcarla, ¿ya? A ver si podemos marcarlo todo. Esta era dirigida a 23 del tema pasado. A ver, ¿por qué al siglo XIX se le considera el siglo del liberalismo? ¿Ya? Ah, porque se dieron numerosas revoluciones liberales en ese tiempo, que lograron acabar con el antiguo régimen. Marco Bess. En la 2, ¿recuerdas esta pintura? Pues viene una pregunta de admisión. ¿Ya? Ahí está. Pues, ¿qué es lo que nos piden? Eh, ¿Qué personaje sintetiza mejor el ideal supremo de estas jornadas revolucionarias? Ah, pues esta mujer, que representa la libertad, ya que esto es una revolución liberal. Así que marcó la B, la alegoría de la libertad que va dirigiendo el pueblo. En la siguiente, a ver, dice, las revoluciones en Bélgica, Polonia, Italia, Alemania fueron esencialmente, mientras la de Francia fue fundamentalmente allá. Recuerda que estas luchas son liberales y nacionalistas. Pues la lucha en Francia fue más liberal, fue para conseguir libertades, ¿no? Derechos. En cambio, los belgas querían su independencia. Los polacos, italianos y alemanes querían la unificación. Por eso, en esta pregunta 3, ¿ya? Así es, Ibáñez, voy a marcar la A. En la 4, el sufragio universal masculino fue, dice, conseguido 2 veces en Francia. Ah, ya, la primera, cuando Francia se convirtió en la primera república, allá en la primera revolución francesa. Y la segunda vez fue luego del triunfo de la revolución liberal de 1848. En la 5, pues acá hay un texto, falta una palabra a completar acá. En la revolución del 48 en Francia, dice cierto grupo para hacer cambios de tipo social, para ver cuestiones laborales, salario mínimo. ¿Quiénes están planteando esto? Pues obviamente el proletariado o clase obrera, ¿no? Así es. ¿Ya? La burguesía también está, pero como están hablando de limitar el horario de trabajo, un salario mínimo, lo que están exigiendo estas medidas son los obreros o proletarios. La burguesía, pues, no tenía, ¿no?, estos inconvenientes. En la 6, la Revolución del 48 en Francia dice que implanta un modelo político basado en ideales como, en ideales liberales, derechos y libertades. ¿Ya? Voy a marcar B. ¿Ya? Así es, Ibáñez. En la 7, pues la Segunda República Francesa. ¿Ya? ¿Qué cosa se relaciona a la Segunda República? A ver, ¿se instauró como consecuencia de las 3 jornadas gloriosas? No. ¿Fue eliminado por Napoleón? Sí. Napoleón disuelve la Segunda República. Una de sus medidas fue el sufragio universal. Sí. ¿Fue establecido luego del derrocamiento de Luis Felipe? Sí. El poder recayó entre el proletariado y la burguesía. No, al proletariado lo excluyeron. Así que 2, 3 y 4, ahí está la C. En la 8, sobre el nacionalismo que acabamos de ver, pues, ¿qué es verdadero, qué es falso? ¿La burguesía apoyó el nacionalismo? Sí, sí lo hizo, ¿ya? Fue la base del nazismo. El nazismo fue un movimiento en tiempos de la unificación alemana. No, el nazismo es después, ¿no? Para la Segunda Guerra Mundial.
Defiende el derecho de cada nación a su autodeterminación. Correcto. Marcamos la C. ¿Ya? La C. Así es, Tomaila. En la 9 somos un pueblo de 22 millones de hombres. Todos somos italianos, hablamos la misma lengua, las mismas creencias, las mismas costumbres, pues, pero no tenemos la misma bandera porque estamos separados en distintas naciones. Ya, o sea, es un discurso en favor del nacionalismo, en favor de la unificación. Ya, entonces Mazzini fue un nacionalista italiano. En una, bueno, en unir Italia, así que voy a marcar la C. En la 10, la unificación alemana fue un proceso por el cual Prusia dominó a otros estados. Ya, ¿a qué estados dominó? A los otros estados alemanes de la Confederación Germánica. Pero ¿a quién excluyó? Excluyó a un estado alemán llamado Austria. Por eso hay dos estados alemanes hasta el día de hoy, Alemania y Austria. Muy bien. Y ahora sí, la hora me ha ganado, así que vamos a resolver la dirigida siguiente, ¿no? La que sigue, ya la próxima semana. Vayan haciéndolo ustedes, muchachos, ¿ya? La próxima lo hacemos empezando la clase. Muy bien, sería todo de mi parte. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos.